Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Aquí estamos, gracias a Dios, siguiendo adelante con los capítulos 4, 5, 6 y 7 del primer libro de Samuel para seguir en el desafío diario de la lectura de la Biblia, edificante desafío de llegar a leerla en un año de tapa a tapa, en este caso leyendo durante todo este tercer mes del año la Reina Valera 60 en la Biblia de Estudio de la Vida Plena de Editorial Vida. Aquí estamos, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 4, que es los filisteos capturan el arca. Venimos de aquel joven Samuel que es llamado por Dios y crece en gracia para con Dios y para con los hombres. Y dice así el capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Y dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pensaban que el arca de Dios podía ser usado como un amuleto de victoria para con ellos, y no entendiendo ellos que no se refería al poder del arca del pacto en sí mismo, sino a la represalia de Dios para con el pueblo que era rebelde y obstinado a pecar, idólatra y corrupto. Y envió el pueblo a Silo finalmente y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y ahora dice el versículo 9, cómo se arengan ellos a confiar en ellos y a pelear contra Israel, pese a que Dios estaba con ellos, según ellos pensaban, porque el arca del pacto estaba allí. Entonces dice el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead.
Y dice el versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Finalmente Dios dijo, basta, y trajo lo que Dios había dicho por medio del profeta: morirían sus dos hijos, y esa sería la señal para que sepas que finalmente Dios cumpliría el nuevo veredicto de condenación para con la generación de Elí en todo el sacerdocio de manera perpetua. Y dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod significa sin gloria. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Un nefasto acontecimiento, sobre todo porque el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Jamás se había visto el arca de Dios en territorio enemigo, ni una sola vez. Pero aparte, el arca de Dios debía estar en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Pero fíjense cómo se había perdido el temor de Dios al punto de tomar a los elementos muy sagrados, santísimos, como objetos de suerte, como objetos de superchería, de esoterismo. Traigamos el arca que nos va a dar suerte de alguna manera. Dios va a estar con nosotros si traemos el arca. ¡Qué falta de temor de Dios! Por eso, cuando no hay temor de Dios, sucede un desastre inevitable. Ponelo en el comentario. Cuando no hay temor de Dios, sucede un desastre inevitable. No solamente en un pueblo, en una nación, en una familia, en la vida de un ser humano. Por eso tenemos que ser personas temerosas de Dios, respetando y honrando a Dios y a su palabra por sobre todo. Y por favor, midiendo cada una de nuestras palabras y nuestras acciones, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una y otra vez, ese axioma bíblico se aplica en todo tiempo y en todo lugar. Leemos ahora el capítulo 5 que dice el arca en la tierra de los filisteos. Y dice así, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar.
Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Fíjense, tremenda la situación que se había provocado. Ahora, fíjense esto: Dios permite que los filisteos maten mucha gente de su pueblo por la rebelión y obstinación del pueblo de Israel, por su pecado e idolatría, no porque aprobaba el estilo de vida de los filisteos, que también eran idólatras, eran fornicarios, eran adúlteros, practicaban la injusticia social, pero para, traer juicio a su pueblo, Dios permite que los filisteos destruyan de su pueblo a gran cantidad de decenas de miles de soldados. Pero cuando el arca de Dios está entre los filisteos, allí sucede lo que Dios hace, que es traer mortandad delante del pueblo impío, porque no tuvieron temor de Dios y siguieron practicando su idolatría, su fornicación, su adulterio, su injusticia social, y Dios derrama juicio sobre ellos. Y finalmente ellos deciden devolver el arca, y es lo que vamos a leer en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque que Dios permita algo no significa que apruebe lo que está pasando. ¿Escuchaste eso? Que Dios permita algo no significa que apruebe lo que está pasando. Allí ponelo en el comentario. Que Dios permita algo no significa que Él apruebe lo que está pasando. Ponele pausa al video, poné eso en el comentario y seguimos. Que Dios permita algo no significa que Dios apruebe lo que está pasando. Capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. No fueron días, no fueron semanas, fueron 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Fíjense, no solamente ellos tuvieron tumores en su cuerpo, sino que las ciudades se invadieron de ratones. Un montón de ratas, de ratones, estuvieron llenando la ciudad por todos lados, así como fueron las ranas, los piojos en Egipto, que se llenaron de ranas, se llenaron de piojos o de mosquitos. Bueno, allí también se llenaron de ratones las ciudades de los filisteos por mano de Dios. Y allí dice: bueno, manden 5 ratones y 5 tumores de oro. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel,
quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, lo cual era muy raro que pasara todo por accidente. No, fue la voluntad de Dios. Y aquellos hombres, versículo 10, lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Y ahora empieza el capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Tremendo, tremendo lo que pasó aquí. Y fíjense en la falta de temor de Dios en el pueblo de Israel, que cuando fueron los de Bet-Semes, en vez de dejar el arca ahí y no tocarla, es más, cubrirla con una lona para que nadie la viera porque era santísima, no solamente se acercaron, quitaron el propiciatorio y miraron dentro, la tomaron como un objeto sin valor. No valorar el reino de los cielos trae consecuencias nefastas. Debemos valorar el reino de los cielos. Ponelo en el comentario. Debemos valorar el reino de los cielos. Ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Por supuesto que nosotros no tenemos el arca del pacto hoy. El arca del pacto no tiene una base bíblica para saber dónde está o qué fue del arca. No lo sabemos.
Simplemente sabemos que en Jeremías dice que ya no será necesario ni recordarán al arca del pacto en el futuro. Y eso es extraordinario, ¿no? Ya lo leeremos más adelante en el profeta Jeremías. Mientras tanto, vamos a terminar con la lectura. Fíjense aquí el capítulo 7, versículo 3. Hasta el final nos va a hablar de Samuel como juez de Israel ya adulto, ¿no? Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Esto fue un avivamiento tremendo, donde la gente, para ser librados de sus enemigos, recuerden que estamos en el tiempo final de los jueces, Samuel fue el último juez de Israel, va allí a arrepentirse y va a ser propicio Dios a ellos. Y entonces justamente se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo a Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda, para los que quieren saber ese dato. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hay que decir algo que decimos, pero era efrateo, significaba que vivía en la zona de la tribu de Efraín, pero según el libro de Crónicas veremos, cuando veamos las genealogías, que Samuel y Elcana eran levitas que vivían en el territorio de Efraín. Recuerden que cada una de las tribus de Israel tenía que dar ciudades a los levitas. Por eso vos decís, pero ¿cómo ofrecía si era de Efraín? No, era efrateo desde el punto de vista de que vivía en el territorio de Efraín. Pero ellos dos eran descendientes de los levitas, así como levitas que eran, podían ofrecer sacrificios y ser sacerdotes y profetas para el Señor. Bueno, allí un dato que nos adelantamos al primer libro de Crónicas para darles ese dato y para que ustedes tengan un contexto de por qué Samuel ofrecía sacrificios y por qué Samuel fue llevado al templo de Dios o al tabernáculo de reunión en Silo para dejarlo como sacerdocio, como, ayudante del sumo sacerdote, porque Samuel mismo era levita. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Ponelo en el comentario. No sabía que Samuel era levita, Rodó. Gracias. Y ahí estoy para servirles, dando información de contexto mientras vamos avanzando en la lectura de la palabra del Señor. Seguiremos en el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y, por supuesto, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables.
También apoya la serie Leemos la Biblia en un año CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!